¿Me escuchan? Sí, doctor. Bien. Antes de comenzar la clase de hoy, les quiero mostrar un resumen que es importantísimo, ustedes lo tengan presente, que es de lo que vimos en la clase anterior. Es muy importante que ustedes lo dominen este aspecto. En primer lugar, lo que yo les he resumido aquí son las dos fórmulas que vimos en la clase anterior, a través de las cuales nosotros podemos calcular o la altura que requiere un tanque o la carga que debe tener la bomba que vamos a colocar si este sistema va a ser alimentado directo por bombeo. Lógicamente, que la altura del tanque se refiere si es que vamos a utilizar una red que vamos a alimentar directamente de un tanque elevado. Entonces, las expresiones para calcular la altura del tanque va a ser igual a la cota final del nodo que estemos analizando, que en este caso siempre la altura del tanque y la carga de la bomba van a estar referidas como nodo final el nodo crítico de la red, que es en el nodo donde se registra la menor presión. Ese es el nodo que me va a demandar la mayor altura de tanque y la mayor carga de la bomba, menos la Z inicial, que en el caso de los tanques, en el caso del tanque dijimos que la Z inicial, en caso del tanque, va a coincidir con la cota del terreno en el punto donde se localiza el tanque. ¿Está bien? Más la presión en el nodo. La presión en el nodo, cuando vamos a calcular la altura de tanque, vamos a adoptar para el nodo crítico, que es para el cual calculamos la altura del tanque, la mínima presión que me recomienda la norma boliviana en el lugar en que estoy. Por ejemplo, recuérdense, en Santa Cruz, en ciudades grandes, capitales, mayor a 20.000 habitantes y mayor a 15.000 habitantes, se utiliza 12 metros. Entre 5.000 y 15.000 se utiliza 10 metros y hasta 5.000 pequeñas poblaciones se utiliza 5 metros columna de agua. Más las pérdidas que hay desde el nodo inicial hasta el nodo crítico, en este caso, que sería con el que estaríamos calculando la altura de la bomba. En la altura del tanque. En el caso de la bomba, la Z final sería la cota topográfica en el nodo crítico. Apaguen el micrófono. La Z inicial, en el caso de cálculo de la bomba, si es que vamos a sacar el agua de un acuífero para entregar directo a la red, la Z inicial va a coincidir con la cota del nivel freático estático del acuífero en el lugar donde nos encontremos. Esta cota del nivel freático estático me la da el que me perfora el pozo. ¿Está claro? O sea que esa es una información que me entrega el que perfora el pozo. Y la presión en el nodo se mantiene la misma y las pérdidas que vamos a ver cómo la calculamos. En este caso, para calcular ese valor de pérdida, si ustedes se recuerdan, vamos a suponer que este es el nodo crítico, que es el nodo C. Les dije que teníamos que analizar todas las trayectorias a través de la cual puede llegar el agua desde la fuente hasta el nodo que estamos analizando, que en este caso es el crítico. Supongamos que ese nodo es el C. El agua puede llegar desde la fuente a través del tramo de tubería AC, donde tiene una pérdida de 6 metros, pero también puede llegar por el tramo AB, BD y DC. Entonces, si sumamos las pérdidas en este otro tramo, tenemos 1 más 1 son 2, más 2 son 4. Entonces, ¿cuál vamos a adoptar como pérdidas de carga desde el nodo inicial, que sería A, donde está el tanque o el pozo, hasta el nodo final, que sería el nodo crítico? El menor valor de las dos.
como por aquí de A a C hay 6 metros de pérdida de carga, y como por aquí desde A, B, D, C hay 4 metros de carga de pérdida, nos vamos a quedar entonces que las pérdidas que hay desde el nodo A hasta el nodo C vamos a adoptar el menor valor, que es igual a 4. ¿Está claro? Si tenemos más de 2 recorridos, tenemos 3 recorridos que llegan o 4, siempre adoptaremos como pérdida de carga aquel recorrido, trayectoria del agua desde la fuente o el tanque hasta el nodo crítico que tenga menor valor de los que nosotros obtengamos. ¿Está bien? Entonces eso es para mí lo que ustedes deben aprenderse desde ya de memoria. ¿Está claro? Ahora, si yo les pidiera calcular la presión en el nodo, por ejemplo, aquí, calcular la presión en el nodo B, entonces lo que tendríamos que hacer de aquí es despejar la presión esta, y entonces esto pasaría para acá, que la Z final menos la Z inicial, o sea, la carga total menos la Z inicial menos la Z final, menos las pérdidas desde el nodo inicial hasta el nodo final. ¿Está claro? Entonces, eso sería, yo le tendría que dar la altura del tanque o la carga de la bomba, como le dije en el ejemplo, que le dije que tenía 40 metros, o tenía 40 metros, correcto, y me dio que necesitaba mucho más de ese valor. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que hay que aprenderse, ¿no? Estas son las mieles de lo que tienen que aprenderse para poder desarrollar cualquier ejercicio que se les presente. ¿Está bien? Bueno. Entonces vamos a iniciar la clase de hoy. En la clase de hoy vamos a estudiar las estaciones de bombeo. Esta es una unidad que ustedes debieron haberle dado en las hidráulicas. No sé si ya se las darán, pero si no se las han dado, yo por eso les doy un poco más amplio estaciones de bombeo, porque años anteriores no les daban nada de estaciones de bombeo en las hidráulicas. Ahí es donde deberían darle, y yo aquí lo que les daría es la aplicación de sus conocimientos, pero al caso de la red. Entonces, como tengo entendido que no le dan, por eso es que les voy a dar más amplio esta unidad. El objetivo de esta unidad es que ustedes dominen todos los conceptos básicos sobre las estaciones de bombeo que se colocan en las redes de distribución. Lo primero que vamos a ver es qué se define como una estación de bombeo. Entonces, dice que una estación de bombeo no es más que, fíjense ustedes, un espacio físico donde se ubican un conjunto de equipos y de dispositivos que me permiten conducir el agua de una cota inferior a una cota superior, o sencillamente transportarme las grandes distancias a partir de emplear equipos que me transforman la energía cinética en energía potencial. Muchas veces solo cuando pensamos en una estación de bombeo decimos, es para elevar el agua de un nivel inferior a un nivel superior. Como por ejemplo, en el caso de las redes, nosotros sacamos el agua de una cota que está en el subsuelo, que tiene el acuífero, y muchas veces la elevamos a una cota de un tanque elevado para descargarla en él. O a una cota en la red, que es mayor, lógicamente, a la que está en el agua, en el subsuelo. Pero también es importante que ustedes tengan presente que cuando nosotros tenemos que hacer grandes recorridos para transportar el agua, nosotros la carga que tiene la bomba, mientras más distancia recorramos, se va a ir consumiendo en pérdidas de carga, y entonces nos va a dar hasta un lugar. Cuando ya no podemos seguir por gravedad, entonces colocamos un pozo de bombeo, otra bomba para imprimir una nueva carga que me incremente la longitud de trayecto. Eso es lo que se utiliza mucho, por ejemplo, en las conductoras. Cuando se quiere traer el agua de lejos hacia una población, se utilizan estaciones de bombeo. ¿Está bien? Bueno, los elementos que pueden conformar una estación de bombeo son,
en primer lugar, según el tipo de estación de bombeo, estas pueden ser de pozo o de cámara de almacenamiento. Por ejemplo, este es el caso típico de cuando perforamos un pozo en el terreno para explotar el agua del acuífero. ¿No ve? Miren, aquí dice nivel estático, es el nivel máximo que alcanza el agua en el pozo. Entonces, este es el nivel que nos interesa para calcular la carga de la bomba, como les decía anteriormente. Y entonces, cuando bombeamos desde un pozo, generalmente se coloca una bomba de tipo, una bomba sumergible, como vamos a aprender. ¿Está claro? Fíjense que esta bomba no tiene succión, solo tiene, ¿qué cosa? Impulsión, porque el agua la capta por aquí mismo, la capta directo de la fuente. Y las cámaras, este es el caso típico que usamos nosotros en nuestras redes de agua potable. Y el otro es las cámaras de almacenamiento. Por ponerle un ejemplo, en los edificios altos hay una cisterna que se construye abajo en el terreno de abajo del edificio, se almacena el agua y de ahí se bombea directo a un tanque elevado que alimenta por gravedad todos los departamentos de esa edificación. Entonces, este es el caso de cámara de bombeo, o sea, es una cámara que nosotros construimos para almacenar agua y poder bombear a una cota más elevada. Ahora, la otra parte que puede componer una estación de bombeo es tubería de succión si corresponde. Vamos a ver que si yo coloco una bomba centrífuga, que es esta que está aquí, las bombas centrífugas son de eje horizontal. Estas bombas centrífugas tienen tuberías de succión y tuberías de impulsión. Entonces, en una bomba centrífuga, obligatoriamente siempre vamos a tener tubería de succión. Pero fíjense ustedes aquí en la bomba sumergible, como ella está sumergida bajo el agua, no tiene tubería de succión, solo tiene tubería de impulsión. Por eso dice que otro elemento que compone una estación de bombeo es tubería de succión si corresponde. ¿Cuándo corresponde? En bomba centrífuga. En bomba sumergible, lógicamente, no hay tubería de succión, solo hay tubería de impulsión. El otro elemento son las tuberías de impulsión. No importa el tipo de bomba, esta tubería siempre la hay. Fíjense aquí, esta es la tubería de succión de una bomba centrífuga y esta es la de impulsión. Esta es la bomba y esta es la tubería de impulsión. Esta que se ve aquí, en color como amarillito así. ¿Está bien? Entonces, tubería de impulsión siempre va a haber en una estación de bombeo. Ahora, bombas y motores siempre es obligatorio en una estación de bombeo. ¿Qué cosa es una bomba? Esto es lo que es una bomba. Más adelante vamos a ver el concepto, ¿no? Pero esto es lo que viene a ser de la bomba. La bomba está compuesta por una carcasa, unos impelentes que hay en su interior, una tubería de entrada y una tubería de salida y un eje que mediante un sistema de coupling o acoplamiento se acopla al eje del motor. El motor es el que hace girar ese eje, este a su vez hace girar los impelentes internos que hay dentro de esta carcasa que provocan la succión y la impulsión del agua. Aquí esta es una bomba sumergible de las que usamos nosotros en las redes de agua potable. Esta bomba sumergible, como podemos ver aquí, consta de esto que están aquí es la bomba, esto que está aquí. Esto que está en blanco aquí con especie de una ranurita, esa es la criba de la succión. Y este es el motor de la bomba. O sea, que siempre la bomba tiene que estar acompañada de un motor. Una bomba sola por sí solo no funciona si no se le acopla al motor. Ahora, tienen que tener instrumentos de medición de caudal y válvulas de regulación de control. Miren acá, este es el macromedidor que se coloca para saber qué cosa es el caudal que estamos entregando a la red. Este es un medidor, un manómetro, aquí que no se nota mucho, pero es un manómetro donde se mide la carga que aunque está impulsando la bomba a la red. O sea, ahí podemos saber la carga que tiene la bomba que está impulsando. ¿Está claro? Y ahora, ¿tiene mecanismos de regulación? Sí. Miren, esta es una válvula ventosa. ¿Para qué?
para expulsar por aquí el aire que pueda atrapar al momento de la succión. Y aquí vemos una válvula de regulación, que es una válvula de cortina, de compuerta, como ya vimos, de las que se utilizan en las redes, que me permite regular el paso del caudal hacia la red. Y esto que está aquí es una válvula, esta es la válvula de regulación y esta es la válvula de retención. Esta es la válvula de retención. La válvula de retención, ¿qué es lo que me permite? Me permite el paso en una sola dirección. O sea, cuando la bomba arranca, esta válvula de retención tiene una pequeña compuerta que cuando el agua pasa por ahí la levanta. Pero cuando se apaga la bomba y el agua quiere retornar, la compuerta cierra y no permite que el agua pase hacia el interior y me ponga a trabajar los impelentes de la bomba al revés y se me pueda quemar el motor. Otra cosa que deben tener las estaciones de bombeo son mecanismos de control del nivel mínimo y máximo, que en este caso es parecido a lo que vimos en los tanques. Son unos flotadores que yo puedo colocar en el tanque de descarga y cuando llega al nivel mínimo le dice a la bomba que se arranque para poder llenar de nuevo, y cuando llega al nivel máximo le dice a la bomba que se apague para que no se produzca un exceso de agua en el tanque. Deben tener sistema de alimentación de energía, sobre todo esto está acoplado a los motores de las bombas. Tiene aquí para encendido, el verde es para encender y el rojo es para apagar. Y normalmente tienen aquí un botón que se puede poner manual o automático. Cuando va el encendido y el apagado de la bomba va a ser mediante un flotador, se coloca en automático. Cuando se va a encender y apagar por los botones, se pone en manual. Claro, siempre tiene que darle las dos opciones, porque si se frega, por ejemplo, el mecanismo electrónico, entonces ahí viene el operario, lo pasa manual y apaga apretando el botón rojo. ¿Está bien? Bueno, debe tener también un sistema de ventilación e instalaciones para su operación y protección. Miren acá, estas ventanillas, acá adentro estarían los equipos de bombeo. Entonces, estas ventanillas para ventilar, ¿por qué? Porque los equipos, sobre todo los motores, se calientan y necesitan de esa ventilación. Cuando la bomba es sumergible, no hay problema, porque como está bajo agua, el agua le sirve como sistema de enfriamiento. Y además siempre se coloca una instalación, como podemos ver aquí, una caseta para proteger los equipos de bombeo de la intemperie. ¿Por qué? Porque el motor, si le llueve, se puede hacer un cortocircuito. Se necesita en la estación de bombeo un sistema de comunicación. ¿Qué es lo que sucede? Y es lo que vemos acá en Santa Cruz. Las oficinas están en un lugar, pero estas estaciones de bombeo pueden estar lejos de la oficina, no tienen por qué estar en el mismo lugar donde está la oficina. Y como aquí hay un operario, supongamos que un equipo se rompe, entonces el operario no va a ir hasta la oficina para decir, por favor, mándame el técnico para que pueda mirarme los equipos, que uno se ha parado. Entonces, con un sistema de comunicación telefónico, walkie-talkie, lo que sea, él puede avisar para que rápidamente venga el técnico y lo repare. Cerco de operación. Siempre las estaciones de bombeo deben tener, se le colocan cercas perimetrales. ¿Por qué? E inclusive que digan letreros: peligro, prohibido el paso a personas ajenas, alto voltaje, porque no es menos cierto que haya alto voltaje y cualquier persona que no conozca se puede electrocutar. Y deben tener también equipamiento para el montaje y mantenimiento. Generalmente, cuando son pozos someros hasta 10 metros, se tiene, como vemos aquí, un trípode, como mismo ustedes hacen para una prueba de CPT. Tienen un trípode y aquí tienen un tecle con una cadena, y con eso les sirve para poder sacar, en este caso, el equipo de bombeo en caso de que haya que sustituirlo, darle mantenimiento. Y además deben tener, por ejemplo, las llaves que sean necesarias para zafar,
los equipos, etc. ¿Está bien? Siempre tiene que haber un equipo mínimo de montaje para el mantenimiento y reparación. En el caso de acá de los pozos en Santa Cruz, como las bombas están a más de 100 metros, aquí lo que se hace, que se utiliza, es que viene una grúa de alto tonelaje y con la grúa entonces que se saca toda esa tubería hasta tener la bomba que está debajo, porque con un tecle no se puede. Imagínense 300 metros de tubería, pesadísimo, se muere uno ahí tratando de sacar. Bueno, vamos a ver qué recomendaciones me dan para la ubicación de las estaciones de bombeo. Bueno, en la selección del sitio donde se va a ubicar la estación de bombeo se debe tener en cuenta los siguientes aspectos. Primero, que tiene que tener fácil acceso. Es lógico, desde el momento en que vamos a construir, nosotros tienen que llegar equipos o maquinarias pesadas para hacer las excavaciones, con materiales para hacer las casetas, etcétera. Y además, una vez que ya eso está construido, tiene que tener fácil acceso para que los operarios puedan llegar a operar el sistema. Segundo, deben tener protección para la calidad del agua. Y aquí me voy a venir atrás un momento, aquí lo vemos, ¿ven? Fíjense ustedes acá abajo que hay un bloque de hormigón aquí. Ese bloque de hormigón se le conoce con el nombre de un sello hidráulico y eso hace que impide que el agua de escurrimiento de la zona cercana al pozo puede ingresar al pozo y contaminar. Entonces, por eso es que dice ahí que debe tener protección de la calidad del agua, o sea, un sello hidráulico que se hace de hormigón armado. Tercero, debe tener protección contra el nivel de crecida y áreas de inundación. Nunca se nos va a ocurrir colocar una estación de bombeo en un lugar bajo, en una depresión, donde todas las aguas escurran y confluyan ahí porque me lo van a inundar. Y toda la inversión que tengo, imagínense ustedes que hay electricidad y llegue agua, ahí perdemos la inversión completa. Por otro lado, que no tenga peligro de interrupción del servicio por incendio. O sea, no la voy a colocar en un lugar que por la vegetación, por las características, las sequedades de la zona, etcétera, se corre el riesgo que se produzcan incendios frecuentes porque también perdemos la inversión. Quinto, la voy a ubicar en un lugar que haya disponibilidad de energía eléctrica o de combustible. Bueno, preferiblemente energía eléctrica, o sea, que pase un tendido eléctrico aéreo cercano para de ahí sacar qué cosa, la electricidad que me va a mover los motores que a su vez me mueven los equipos de bombeo. En caso de no haber electricidad voy a tener que colocar un grupo electrógeno bomba, o sea, un generador que me pueda, a partir de un combustible, ya sea gasolina, diésel, gas, etcétera, me pueda generar la energía suficiente para el equipamiento eléctrico que tengo. Sexto, debo tomar en cuenta la topografía del terreno. O sea, siempre se prefiere que estén en cotas altas para evitar inundaciones y lógicamente para evitar cargas muy elevadas de la bomba. Y 7, la calidad del suelo para la instalación del grupo electrógeno bomba motor. Como ustedes pueden ver ahí, se construye una caseta de bombeo, los equipos tienen un determinado peso, se produce una vibración por parte de esos equipos, entonces ustedes tienen que hacer los estudios de suelo para poder calcular las fundaciones que soporten estas estructuras. ¿Está bien? Bueno, en relación con la capacidad de la estación de bombeo. A la hora de calcular el caudal de diseño de los equipos de bombeo y la tubería de impulsión, se deben tener en cuenta los dos requisitos estos que están aquí. Primero, si incluye tanque, ¿qué quiere decir eso? Si yo voy a bombear de mi estación de bombeo a un tanque elevado, entonces en este caso el caudal de la bomba lo voy a determinar a partir de esta expresión. Va a ser igual al caudal máximo diario, que ya ustedes lo saben calcular, multiplicado 24 por n, donde n van a ser el número de horas de bombeo. Por ejemplo, normalmente si yo tengo un tanque elevado, entonces yo voy a calcular para el volumen que tengo,
cuántas horas de bombeo tengo que tener para poder llenar ese volumen en el tanque. Y ese es el número de horas de bombeo que voy a colocar. Ahora, si no incluye tanque, quiere decir que voy a entregar directo por bombeo a la red. O sea, voy a sacar el agua del acuífero y lo voy a bombear directo a la red sin tanque porque las condiciones no me justifican colocar un tanque. Entonces, el caudal de la red con el que voy a, perdón, el caudal con el que voy a calcular, el caudal con el que voy a calcular mi bomba y mi tubería de impulsión va a ser igual al caudal de diseño de la red en su totalidad. ¿Por qué? Porque como yo no voy a, cuando yo tengo un tanque para almacenar, entonces no tengo que bombear todo el caudal. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque el volumen lo tengo almacenado en mi tanque para entregarlo. Pero si voy a bombear directo a la red, no tengo de dónde poder entregar agua que no sea de las bombas. Entonces, el caudal de diseño es el caudal equivalente al caudal de diseño de la red. Ahora bien, las cámaras de bombeo. Dice, por ejemplo, cuando yo no voy a construir un pozo, sino que voy a construir una cisterna o un tanque para almacenar agua y de ahí poder establecer el bombeo, entonces a eso se le conoce como cámara de bombeo. ¿Está claro? A la estructura de almacenamiento, sea un pozo, un tanque o una cisterna, etcétera, a eso se le conoce como cámara de bombeo. ¿Por qué? Porque eso me va a permitir almacenar un determinado volumen para el trabajo continuo de las bombas sin que ellas se vayan a quedar sin agua para poder succionar y impulsar esa agua al lugar. Ahora bien, en el diseño de una cámara de bombeo se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones. Primero, se diseña utilizando el cálculo de caudal recomendado en el acápite 8.4. O sea, si vamos a bombear a un tanque elevado, entonces el caudal va a ser igual al máximo diario por 20, que multiplica 24 sobre el número de horas de bombeo. Si vamos a bombear de aquí directo a la red, entonces el caudal de este tanque se diseña en función al caudal máximo de la red. Si ustedes se fijan, estos tanques o cámaras de bombeo son los tanques que tiene Saguapac. No sé si lo han visto en la Beni y Tercer Anillo, tienen en la doble vía La Guardia y Cuarto Anillo. Esos tanques grandes, en la Paraguay también tienen uno y Tercer Anillo externo. Esos tanques grandes serían cámaras de bombeo. ¿Ok? ¿Qué es lo que hacen ellos? Sacan el agua con bomba del acuífero y llenan el tanque. Y del tanque bombean a la red. Porque lógicamente esos tanques no tienen la carga para entregar por gravedad a la red. ¿Está bien? Entonces, eso serían las cámaras de bombeo. Como el caudal de bombeo que entregan a la red son grandes, ustedes han visto que son tanques enormes porque se calculan sobre la base del total de caudal que tengo que entregar a la red porque no van a entregar a un tanque elevado. Segundo, la entrada que se haga el agua, del agua a la cámara tiene que ser diseñada de modo que no haya turbulencia. O sea, generalmente aquí se coloca una pantalla disipadora de manera que el agua golpee y disipe la energía para que no cree turbulencia y me afecte la succión de las bombas. Tercero, la sumergencia mínima de la parte superior de la criba deberá cumplir con los siguientes requisitos. A ver, vamos a ver qué cosa es la sumergencia mínima. Miren estos grafiquitos que hay aquí. Este es el nivel mínimo de agua que yo voy a tener en mi depósito. Entonces, se entiende como sumergencia mínima aquella altura vertical que va desde el nivel mínimo del agua en el pozo hasta la parte superior de la criba. Esta S que está en negro. ¿Está claro? Esa sumergencia mínima yo siempre tengo que garantizarla.
Lo que no me puede pasar a mí es que cuando a mí me succione la bomba, nunca puede pasar lo que está en línea discontinua. Cuando la bomba succiona te crea como un cono. En sus casas que están ahí, pónganle un tapón al lavamanos, a la lavandería, etcétera, llénenla un poco de agua y saquen el tapón y van a ver que se forma un cono. Lo mismo ocurre con una bomba. Ese cono nunca puede sobrepasar la altura superior de la criba. ¿Por qué? Porque si no la bomba empieza a succionar por ahí, ¿qué cosa? Aire. Y al succionar aire trabaja más rápido el motor y se quema el motor de la bomba. ¿Está claro? Entonces yo siempre tengo que garantizar una sumergencia mínima que me impida que la bomba, el cono de la bomba sobrepase la parte superior de la criba para que no me ingrese aire. ¿Está claro? Entonces esa sumergencia mínima se calcula para dos expresiones, para dos condiciones. Primero, la primera condición para impedir el ingreso de aire. Y me dice que la sumergencia mínima tiene que ser mayor a 2,5 D más 0,10. Y la segunda condición es para la condición hidráulica, o sea, para que funcione hidráulicamente bien el equipo de bombeo. Y me dice que el valor de sumergencia tiene que ser mayor que B cuadrado sobre 2G más 0,20. Ahora, vamos a ver quiénes son estos dos términos. ¿De quién es? Bueno, esa es la sumergencia mínima, es la separación mínima a la que yo debo colocar la parte superior de la criba del nivel mínimo del agua. Es quien me define mi nivel mínimo del agua en el depósito. Entonces, ¿de quién es? D es el diámetro en caso que tengamos, fíjense ustedes, sacan una bomba centrífuga, de ese diámetro va a ser igual al diámetro de la tubería de succión. Y en caso que tengamos una bomba sumergible, como no tiene succión, entonces D va a ser el diámetro de la tubería de impulsión. Están tomando nota de eso, ¿no? D es el diámetro. Si tenemos una bomba centrífuga con succión, D es el diámetro de la tubería de succión. Si tenemos colocado una bomba sumergible, D va a ser el diámetro de impulsión, que es el único que tiene. Ahora, ese es en cuanto a D. Y la velocidad, bueno, G es 9,81 en la gravedad, ustedes lo conocen. Y que falta aquí la velocidad. La velocidad del agua la vamos a calcular. Caudal es igual al área por velocidad. Si yo sustituyo el área como pide 2 sobre 4 y despejo la velocidad, me queda que la velocidad va a ser igual a 4 veces Q dividido pi por D. Q, ¿quién va a ser? El caudal de bombeo. Y D, ¿quién va a ser? Vuelve a ser el mismo de este que está aquí. Si estamos hablando de que vamos a tener una bomba centrífuga, este D va a ser el diámetro de succión. Si vamos a tener una bomba sumergible, ese D va a ser el diámetro de impulsión. Ahora, aquí nosotros vamos a tener lógicamente dos valores, uno por esta condición y otro valor de sumergencia por esta otra condición. Vamos a adoptar siempre de los dos valores como sumergencia definitiva el mayor de los dos. Supongamos que a mí me dio aquí 35 y aquí me dio 20. Vamos a adoptar como sumergencia mínima 35 centímetros, que es el mayor valor de los dos. ¿Está bien? Bueno. 4. Es conveniente que exista una altura mínima de sobre 2 entre las aberturas inferiores de la criba y el pozo de bombeo. Miren acá. Recomiendan entre D3 y D2. Generalmente se adopta D2. Es la separación que hay desde la solera del pozo hasta la parte superior de la criba. ¿Qué pasa? Que estas cribas, el agua no solo ingresa por los costados, sino que también ingresa por abajo. Si yo pego la criba al fondo, estoy limitando el área de succión de la bomba y entonces corre en riesgo el equipo. Y es conveniente que exista una separación mínima de sobre 2 entre las paredes del pozo y la tubería que va a estar dentro del pozo. Por ejemplo, este sería un pozo perforado.
Supongamos que yo voy a colocar una tubería, una bomba que tiene una impulsión de 4 pulgadas. 4 pulgadas son 10 centímetros, 100 milímetros. Entonces, si son 10 centímetros, entonces eso quiere decir que por aquí voy a tener 5 más 5 son 10, o sea, que va a ser igual. En este caso, el diámetro del pozo va a ser igual a 2 veces el diámetro de la tubería. Claro, esto es un problema que ocurre muy frecuente aquí en Santa Cruz y es por ignorancia de la gente, por desconocimiento, que quiere meter en un pozo de 4 pulgadas una bomba de 4 pulgadas o de 3. Entonces, como están metiendo una profundidad de 100 metros, cualquier viaje que sufra eso, ¡pac!, golpea el protector del pozo, ¿está claro? Y como generalmente lo hacen de PVC, pues al romper el protector, el PVC, pues ya el pozo, la inversión que hiciste la perdiste total, porque por ahí ya se empieza a meter el terreno. ¿Está claro? Entonces, este es un requisito fundamental. El diámetro del pozo tiene que ser 2 veces el diámetro de la tubería de succión, de impulsión en este caso, perdón. ¿Está bien? Para garantizar una separación mínima de D sobre 2 a ambos lados. Sexto, en general deben evitarse los siguientes aspectos geométricos que pueden conducir un mal diseño. Primero, cambios bruscos en la dirección del flujo. O sea, el flujo yo no lo puedo poner que entre por aquí, que tenga recovecos, no. Siempre la tubería se ingresa por el eje del pozo, en cualquier dirección, pero por el eje. Pendiente pronunciada de fondo, o sea, la pendiente del fondo de estos pozos o es horizontal o cuando se va a utilizar para hacer una limpieza, se le va a colocar una válvula, una tubería de limpieza, tiene que tener una pendiente del 1/1000 hacia la tubería de limpieza. No puede tener distribución asimétrica, o sea, siempre ingresa por el eje. ¿Está bien? La entrada al agua por bombeo no debe ser por encima de la superficie del agua. ¿Por qué? Porque si no el agua empieza a caer aquí y puede crear aquí turbulencia y puede afectar la succión de la bomba. Generalmente se coloca coincidiendo el eje de la tubería con el nivel máximo del agua almacenada en el pozo. Y se colocan pantallas disipadoras para evitar entradas con mucha energía, como le dije, que puedan crear turbulencia en el flujo almacenado. 7. En función a la calidad del agua y a fin de no dañar la bomba, deben preverse rejillas de protección y desarenador. O sea, siempre se prevén al ingreso del agua a las cámaras de bombeo, rejilla para evitar que ingresen objetos de gran tamaño que puedan ser succionados por la bomba y dañarlo, y de cámaras desarenadoras para eliminar las arenas, porque una bomba que succione arena a la velocidad que circula eso en el interior de la bomba, la velocidad que van a circular las arenas, y como los impelentes generalmente son de bronce, pues las arenas lo carcomen y te dejan sin impelente y perdiste la bomba, la inversión en menos de 3 días. Octavo, se deben prever dispositivos de rebose y de limpieza en el pozo, en caso de que sea una cisterna o un pozo de bombeo. Ahora vamos a hablar acerca de los equipos de bombeo. Vamos a ver qué se define como bomba. Dice, las bombas son equipos mecánicos que sirven ya sea para elevar el agua de un nivel inferior a un nivel superior o conducirla de un lugar a otro. ¿Está claro? A partir de imprimirle al agua una cierta carga de la bomba, una cierta energía. Lo que hacen las bombas es que le imprimen una energía al agua para una energía potencial para poder entonces llegar o recorrer las distancias que usted desee. De manera que con esta carga le permita vencer la resistencia de las tuberías y accesorios a la circulación, así como la carga que representa la diferencia entre el nivel donde usted va a captar el agua y el nivel donde lo va a descargar. ¿Está claro? Entonces, miren acá.
Esta es una bomba y este es su motor aquí acoplado. Y aquí lo vemos, esto que está aquí, este es el impelente que está en el interior. Fíjense que tiene un orificio en el centro, ahí se coloca un eje y ese eje que se acopla al eje del motor, que es el que hace girar estos impelentes que le imprimen la carga necesaria a la bomba. Esta es una bomba sumergible, miren acá, esta es la bomba, miren los impelentes aquí, esta es una bomba, se le conocen como bombas por etapa. Esta tiene una y dos impelentes, por eso es una bomba de 2 etapas. Las hay hasta de 10 etapas, ¿está claro? De 10 impelentes. Entonces, esta es la criba, mírenlo aquí clarito, por aquí ingresa el agua y este es el motor que hace girar los ejes de estas bombas. ¿Está claro? Bueno. ¿Qué se define como carga de bombeo? Dice, la carga de la bomba o carga dinámica total también se le conoce como CDT. O sea, cuando encuentren en los libros, pueden encontrar carga HB, que es la carga de la bomba, o CDT, que significa carga dinámica total. Se los pongo los dos porque para que cuando vean CDT digan qué cosa es eso, es la carga de la bomba. Es la carga total contra la cual debe operar la bomba. Como el líquido no solamente se eleva de un nivel inferior a un nivel superior, por lo que tiene que tener una carga estática, sino que circula también de un punto a otro, hay que considerar en qué cosa. En primer lugar, la carga estática. En segundo, representada por la diferencia de nivel que hay entre el nivel de donde voy a captar el agua y el eje de la tubería en la descarga. Además, tengo que tomar en cuenta qué cosa, las pérdidas de carga que hay del trayecto, desde donde está el nivel del agua hasta su descarga. O sea, las pérdidas longitudinales más las pérdidas por accesorios. La carga velocidad, que es V cuadrado sobre 2G. Y la resistencia dentro de la resistencia a la presión en casos de bombeo a tanques de presión. Por ejemplo, yo pudiera aquí colocar la descarga, en vez de hacerla por encima del nivel máximo del agua, la podía haber hecho por acá abajo. ¿Qué dificultad tiene que yo la haga por acá abajo? Que voy a descargar contra un volumen y tengo que considerar entonces la carga presión. ¿Cuál va a ser la carga presión? Aquí va a ser gamma H. Le tengo que sumar a la carga de la bomba gamma H, el peso específico del agua por la altura que tiene el agua hasta el nivel donde voy a colocar la impulsión. En este caso, para evitarme una carga más, ¿por qué? Porque las bombas, mientras más carga tienen, menos caudal dan y además son más caras. No es lo mismo comprar una bomba de 20 metros de carga, su precio, que una bomba de 80 metros de carga. Es más cara, las bombas que dan más carga son más caras. Entonces, por eso a mí me conviene siempre hacer la descarga como libre para no sumarle la carga a presión y además para lograr aquí dentro del tanque que el agua caiga y me cree la turbulencia y por la ventilación que tienen estos tanques, bueno, pues introduzca oxígeno al agua para mejorar su calidad. Finalmente, la fórmula para calcular la carga de bombeo va a ser igual a la carga estática o elevación, que es la diferencia que hay entre el nivel del agua y el eje de la tubería de descarga, más las pérdidas totales, que es la suma de las pérdidas longitudinales o por fricción, más las pérdidas por accesorios colocados en la impulsión y la succión, en caso de que tenés succión, más la carga velocidad, que este término es V cuadrado sobre 2G, pero por ser un valor tan pequeño se desprecia. Muchas veces no lo consideramos en los cálculos. Y más la carga presión, que ya les dije que vamos a descargar libremente por encima del nivel, por lo que este valor se hace cero. ¿Está claro? Eso es. Ahora, ¿cuál es la fórmula que utilizamos? Esta es la fórmula general. Esta fórmula es válida para cuando nosotros vamos a bombear de un pozo perforado a un tanque elevado. Ahora, cuando vamos a bombear de un pozo perforado directo a la red, porque no se justifica tanque, la fórmula que utilizamos es la que ya ustedes vieron
y que vimos casualmente hoy al inicio de la clase, que yo le dije que es la fórmula con que se calculaba la carga de la bomba. Y esa fórmula para calcular la carga de la bomba en redes, cuando en bombeo es directo, de la fuente a la red, es igual a ¿quién? A la cota topográfica en el nodo crítico. Recuérdense que la carga de la bomba siempre me la va a dar el nodo crítico, menos la cota de la fuente. En este caso, como estamos hablando de carga de bomba, entonces la cota inicial mía de la fuente va a ser la cota del nivel freático estático. ¿Por qué? Porque la bomba me tiene que elevar el agua desde esta cota, desde esta cota hasta acá, para de aquí, entonces, seguir su entrega. Más la presión mínima. Eso va a depender del lugar donde nos encontremos. Por ejemplo, en Santa Cruz serían 12 metros. Más las pérdidas que hay desde donde se localiza la estación de bombeo hasta donde está el nodo crítico. Y más las pérdidas en la conductora. En caso que la estación de bombeo esté fuera de la red, entonces tenemos que sumarle las pérdidas de la conductora hasta el nodo inicial y del nodo inicial hasta el nodo crítico. Bueno, para calcular la altura de tanque, para que comparemos las dos fórmulas, va a ser igual a la cota topográfica en el nodo crítico, menos la cota del terreno. La Z inicial va a coincidir con la cota del terreno en el lugar donde se localiza el tanque, más la presión mínima que me recomienda la norma, más las pérdidas que hay desde el nodo inicial en la red hasta el nodo crítico, y si el tanque estuviera alejado y hay una conductora, le tengo que sumar las pérdidas más de esa conductora. Por eso es que los tanques siempre se prefieren que estén dentro de la red, para no tener que sumarle esta pérdida de carga, que lo único que hace es que se transforma en mayor altura y mayor costo del tanque. ¿Está bien? Bueno, vamos a ver algunos factores a considerar en la selección de la bomba. En primer lugar, a la hora de seleccionar de la bomba, yo tengo que tener en cuenta el tipo de bombeo. Por ejemplo, si voy a bombear desde una cisterna, generalmente me conviene más utilizar bombas centrífugas. ¿Por qué? Porque las bombas centrífugas van a colocarse fuera de la cisterna en caso de mantenimiento, operación. Si la tuviera una bomba sumergible dentro de la cisterna, tendría que vaciar la cisterna para poder sacar ese equipo. Mientras si lo tengo acá afuera, entonces no tengo necesidad de eso. Ahora, si voy a bombear desde un pozo profundo del acuífero, entonces en ese caso lo que más me conviene utilizar a mí es la bomba sumergible. Recuérdense que estas bombas centrífugas, o se lo estoy diciendo, no sé si se lo dije alguna vez, no pueden succionar a alturas mayores a los 10 metros. Y generalmente eso se transforma en unos 8 metros. La operación de trabajo de las bombas. O sea, cuando voy a colocar más de un equipo de bombeo, yo tengo que ver si la bomba, si yo quiero aumentar la carga de una bomba, ¿está claro? Supongamos que yo tengo la bomba A y la bomba B, que las dos son iguales, y esta es la curva de las dos bombas, porque son igualitas. Pero vamos a suponer que estas bombas, yo necesito 30 metros de carga, y vamos a poner un ejemplo, necesito 30 metros de carga y necesito 5 litros por segundo de caudal. Vamos a suponer que cada bomba me da 5 litros, pero me da 15 metros. Esta me da 5 y 15 metros de carga. Si yo las pongo a trabajar individualmente, no me sirven, porque me va a dar los 5 litros que necesito, pero me va a elevar solamente 15 metros y yo necesito 30. ¿Cómo yo resuelvo eso? Las coloco en serie. Fíjense que las bombas en serie, ¿qué es lo que me hacen? Me mantienen para un mismo caudal, lo que me hace es que me duplica la carga. O sea, ¿qué significa eso?
pongo la bomba A succionar los 5 litros que necesito. La impulsión de la bomba A la conecto a la succión de la bomba B. O sea, la bomba B no la tengo succionando, sino solamente la conecto a la impulsión de la bomba A. ¿Esto qué hace aquí? Y la impulsión de la bomba B ya va al lugar de destino. Al colocarla en serie, ¿qué es lo que estoy garantizando? El caudal que me entrega una bomba, pero las cargas va a ser igual, la nueva carga va a ser igual a la suma de la carga que me da la bomba A más la carga que me da la bomba B. O sea, bombas en serie me permiten mantener el mismo caudal, pero duplicarla, o sea, sumar las cargas que tienen cada bomba. ¿Claro? ¿Está claro? No es duplicarla porque, por ejemplo, esta puede ser de 10 metros de carga y esta de 20, entonces no es duplicar, me va a dar la suma de los dos, 30 metros. Ahora, si esta misma bomba A y B, yo necesito 15 metros de carga, pero necesito 10 litros y la bomba A me da 15 metros de carga, pero me da 5 litros, y la B me da 15 metros de carga, pero me da 5 litros, como yo necesito 10, ninguna de las dos por sí sola me resuelve el problema, porque me da la carga, pero no me da el caudal. Entonces, ahí yo las puedo poner a trabajar en paralelo. ¿Qué significa? Las dos las pongo a succionar, para que por aquí saque 5 litros que me entregue esta bomba, más los 5 litros que me entregue esta bomba, y uno las tuberías de impulsión, con lo cual aquí se suman los 5 litros que vienen de esta, más los 5 de aquí, por aquí pasan los 10 que necesito. Y como ellas me dan 15 metros y yo necesito 15 metros, perfecto. O sea, bombas en paralelo, se suman los caudales y se mantiene la carga de la bomba. Bombas en serie, se mantiene el caudal que entrega la bomba, pero se suman, ¿qué cosa? Las cargas que me dan cada una de ellas. ¿Está bien? Esto es muy importante. Esto es muy importante porque si yo, hay veces que tengo en almacén, tengo 2 bombas y cada una de ellas de por sí no me sirve, pero ya ustedes han aprendido que si yo las combino en serie, logro tener ¿qué cosa? El caudal que me da la bomba más la suma de las cargas. O sea, se me suman las cargas. Y si las coloco en paralelo, logro tener la carga que me dan las bombas, pero le sumo los caudales que aportan cada una de ellas. El número de unidades. O sea, otro elemento que tengo que tener en cuenta a la hora de colocar en una estación es el número de unidades. Este número de unidades vamos a ver ahorita que me lo da aquí en la norma boliviana. Más adelante lo vamos a ver. Por otro lado, necesito conocer el caudal que tengo que entregar. Ese ya yo lo calculo, que es el caudal de la red. Y por otro lado, tengo que conocer la carga dinámica de la bomba, que la calculo por la expresión a partir de haber considerado o haber realizado el Hardy-Cross. Está bien, recuérdense ustedes que solo yo puedo calcular esos parámetros a partir de la aplicación de Hardy-Cross. ¿Está bien? El problema de la carga dinámica de la bomba por las expresiones que vimos anteriormente. Por otro lado, en una estación de bombeo necesito definir qué tipo de eje de bomba voy a tener. Si voy a bombear desde un tanque a una cisterna, a mí me conviene que sea de eje horizontal, bomba centrífuga. Si voy a bombear del acuífero a partir de un pozo perforado, a mí me conviene que sea de eje vertical, o sea, una bomba sumergida. Por otro lado, tengo que tener en cuenta la disponibilidad de espacio. ¿Por qué? Porque ahí yo tengo que colocar, ¿qué cosa? Una caseta de operación de los equipos que hay en su interior.
Ahora bien, vamos a ver cómo yo defino las unidades de bombeo que deben preverse en una estación de bombeo. ¿Qué me dice la norma boliviana? La norma boliviana dice que las unidades se especificarán por lo menos para 2 etapas, de acuerdo con la duración esperada de los equipos y el periodo total de diseño de la estación de bombeo. Vamos a suponer que yo he diseñado una red para 30 años. ¿Quién me define las etapas? En este caso, porque yo para definir las unidades de bombeo, me lo define la duración de un equipo de bombeo. Se estima que cualquier equipo de bombeo, su duración máxima finiquita o su vida útil termina a los 10 años. O sea, una bomba tú la puedes explotar continuo hasta 10 años. ¿Está claro? Ya después de los 10 años ya la bomba comienza a fallar. Entonces, como yo estoy diseñando una red para 30 años, entonces, ¿qué me dice la norma? Que por lo menos usted me debe especificar las unidades para 2 etapas. Supongamos que yo calculo una bomba para poder dotar el caudal de la población que se me va a sentar en los 10 primeros años. ¿No ve? Para esa población que se me va a sentar en los 10 primeros años, yo calculo mi caudal. Y ese caudal voy a comprar una bomba que me entregue ese caudal con la carga que me demanda, ¿no? La red. Ahora, ¿qué va a pasar? Cuando llegue el año 10, o sea, antes del año 10, ya yo en el año 8, estoy ¿qué cosa? Estoy pensando ya en comprar ¿qué cosa? La reposición de la bomba 1 para que me siga alimentando esta población de 0 a 10, porque ya la bomba 1, como llegó a sus 10 años, a su vida útil, ya tengo que reponerla. Pero además ya tengo que implementar otro nuevo equipo de bombeo para satisfacer la demanda de la población del año 10 al año 20. Eso hasta la segunda etapa dice la norma que debe usted programar, pero lo puede programar para el tercero porque no es muy difícil. Porque usted dice aquí, en el año 20, ¿qué tengo que hacer? Reponer la bomba 1 para seguir entregándole agua a esta población de 0 a 10. Reponer la bomba 2 para entregar la población que se asienta entre el año 10 y el 20. Pero además tengo ya que implementar un nuevo equipo que es la bomba 3 para alimentar la gente que se va a sentar en el año de 20 a 30. Y entonces ya cuando a partir del año 30 y cada 10 años, lo que tengo que hacer es reponer la bomba 1, reponer la bomba 2 y reponer la bomba 3. ¿Está claro? Así es como cuando usted hace un diseño y va a entregar por bombeo, tiene que hacer la programación de los equipos de bombeo. Bien, vamos a ver ahora la capacidad que deben tener las unidades de bombeo. O sea, ¿cuántas bombas debo colocar en mi estación? Dice la norma, para poblaciones menores a 2.000 habitantes, se debe colocar una sola bomba con capacidad igual al 100%. O sea, que el caudal que dé la bomba sea el caudal de diseño de la red. ¿Está claro? Ahora, para poblaciones entre 2.000 y 5.000, usted debe utilizar, previo a un análisis técnico-económico, cuál de las dos alternativas de esta va a utilizar. La primera es una sola unidad con capacidad mayor o igual al 100%, o sea, lo mismo que esta, o coloco una sola bomba, o coloco 2 unidades con capacidad, cada una de ellas de 50%, lo que la suma me da el caudal de diseño. ¿De qué va a depender que yo coloque una o coloque 2? Del dinero que tengo. Tengo dinero para implementar 2 bombas, es lo ideal. Porque cuando se rompe una, por lo menos con la otra sigo entregando agua, aunque no sea el 100%, pero no dejo sin agua a la población. Dice que para poblaciones entre 5.000 a 20.000 habitantes, se usarán 2 unidades
con capacidad igual al 50% cada uno. O sea, entre 5.000 y 20.000 estoy obligado a comprar 2 bombas con capacidad igual al 50% del caudal de diseño que tengo que entregar. Para poblaciones mayores a 20.000 habitantes se deberá contar con un mínimo de 3 bombas y donde cada una de ellas tenga el 50% de la capacidad de caudal de bombeo. ¿Por qué 3? Vamos a trabajar con 2 porque a mí no me interesa más que entregar el 100% del caudal, pero vamos a tener una de reserva. Tenemos que darle mantenimiento, se rompe una, tenemos la de reserva para no parar el servicio en estas grandes poblaciones. Cuando el número de unidades requeridas sea de más de 2, la capacidad se reparte por igual entre cada una de ellas. ¿Está claro? Y adicionalmente se debe prever una de reserva de la misma capacidad. Vamos a suponer que yo voy a colocar 4 bombas. La capacidad la debo repartir entre cada una de ellas. Cada bomba me va a entregar el 25% y una con el mismo porcentaje, con el mismo caudal de reserva para que si se rompe una, reponerla con esta otra. Las unidades de bombeo deben ser iguales entre sí. O sea, ¿qué significa eso? Que siempre que compremos bombas para una empresa de distribución de agua, debemos comprar una sola marca. No que voy a tener una bomba italiana en este pozo, una bomba brasilera en el otro, una bomba española en el otro. Entonces tengo diferentes proveedores. Mientras que si tengo un solo equipo, por ejemplo, una bomba brasilera, entonces solamente esa marca me va a dar mantenimiento, me va a reponer las piezas, etcétera, sin volverme loco. ¿Está claro? Eso es. Dependiendo de la disponibilidad de energía eléctrica, los grupos de bomba deben contar con facilidades de trabajar o con energía proveniente de grupos electrógenos o con energía eléctrica, con sus correspondientes tableros de control con transferencia tanto manual como automática. Yo voy a poner un tablero de control donde yo aquí voy a poner, vamos a suponer, lo ideal es que yo tenga energía eléctrica. Pero ¿qué puede pasar? Una falla y un corte de servicio eléctrico, entonces ahí que se active directamente un generador, como ocurre en los hospitales, etcétera, en los edificios, etcétera, que se se corta la energía eléctrica, pero se arranca un generador para seguir prestando el servicio. Bien, vamos a hablar ahora acerca de la posición e instalación de las bombas. La posición horizontal de una bomba se instalan con el grupo motor bomba en ambiente seco, o sea, fuera del agua. ¿Está claro? Y deberá reducirse en lo posible la altura de succión, que es la distancia medida verticalmente desde el nivel del agua hasta el eje de la bomba, el eje de la tubería de succión, deberá reducirse que nunca supere esta altura de elevación más de 6 o 8 metros. Cuando ocurre eso, se corre el riesgo de cavitación en la bomba y su destrucción. ¿Está claro? Por eso es que en pozos profundos, donde tengo que captar el agua, por decirte, a 40, 50 metros, no me conviene colocar bombas centrífugas, porque corre el riesgo de que cavite el equipo. Ahora, la posición vertical se utiliza en pozos perforados, o sea, para explotar el agua del acuífero. ¿Por qué? Porque aquí el equipo de bombeo tiene carga neta positiva, o sea, está trabajando sumergido y no tengo el problema de peligro de cavitación. ¿Está claro? Ahora, las bombas sumergibles, las primeras que se construyeron, eran de este tipo. La bomba se colocaba abajo y el motor estaba arriba. ¿Qué pasó? Que estas bombas tenían un eje muy largo para poder hacer accionar los impelentes de las bombas. Y eso desgastaba mucho, sobre todo los bujes, las guías que tenían ese eje. Entonces esto ya se eliminó
y se sustituyó por la combinación bomba y motor sumergible, donde ya los ejes son cortos porque la bomba está ahí acoplada al motor y lógicamente que ya no hay ese problema de que los ejes se pueden los desgastes de los bujes, que eso obligaba a mantenimientos muy frecuentes. Bueno, o sea que cuando vamos a sacar agua de un tanque, de una cisterna, de un tanque o de un pozo de bombeo, es más conveniente usar las bombas centrífugas de eje horizontal. Pero cuando vamos a sacar agua de un pozo profundo, nos conviene más colocar bombas de eje vertical o bombas sumergidas. ¿Está bien? Tuberías y accesorios de impulsión, de succión y de impulsión. Bueno, cuando nosotros vamos a calcular la tubería de succión, se deben tener en cuenta los siguientes aspectos. Primero, evitar que la bomba cavite, porque si cavita la bomba, miren lo que pueden pasar. Miren, los impelentes se destruyen todo. Miren aquí partidos los impelentes por la cavitación. Miren aquí partidos, huecos, producto de la cavitación. Entonces, para evitar que no ocurra la cavitación, me dicen que la carga neta positiva, el NPCH disponible, que es la altura, que está en función de la altura de aspiración, la carga neta disponible tiene que ser menor que el NPCH requerido más 0,30. ¿Está claro? Donde requerido, este valor es el que me da el fabricante. O sea, el fabricante me dice, vamos a suponer que este NPCH, vamos a suponer que es 0,5, que vamos a suponer que es 1 o 10, vamos a suponer 10 NPH. ¿Qué significa eso? Que entonces, cuando yo calcule para las condiciones el NPCH, la carga neta, la altura neta de succión disponible, tiene que ser menor que los 10 NPCH más 0,30 que me da el fabricante para que no exista cavitación. 2. El área libre de las aberturas de la criba deberá ser de 2 a 4 veces el área de la sección de la tubería de succión o de impulsión sería el caso. En bomba centrífuga, como yo tengo tubería de succión, el área libre entre la criba tiene que ser el doble del diámetro de la tubería de succión. De 2 a 4 veces el área, de la tubería de succión. Y en caso de bomba sumergible, como yo no tengo succión, entonces el área de la criba tiene que ser igual a 2 a 4 veces el área de la tubería de impulsión. ¿Está bien? Lógicamente que estos aspectos, el fabricante de estas cribas ya los toma en cuenta. ¿Está claro? Pero bueno, yo les estoy dando esta información para que ustedes aprendan y sepan. Porque ustedes ven muchas veces, miren aquí, que fíjense que la criba tiene un mayor diámetro que la tubería que voy a colocar aquí. Y eso se debe buscando qué cosa, esta relación. Que el área de la criba de los orificios sea mayor, o sea, que el área de la criba sea de 2 a 4 veces el área de la tubería de succión o de impulsión. Las reducciones en una tubería de succión vertical deben ser concéntricas. Ojo, es conveniente siempre que no se coloquen reducciones ni en la tubería de succión. O sea, que la succión sea de un mismo diámetro. Pero en caso que se coloque una reducción, que sea el eje del tubo delgado coincida con el eje del tubo mayor. ¿Está bien? 4. La velocidad del agua en la tubería de succión nunca debe sobrepasar los 0,6 a 0,9 metros por segundo. ¿Eso qué significa? Que el diámetro que yo voy a colocar en la tubería de succión para el caudal que va a extraer la bomba debe garantizarme ¿qué cosa? Una velocidad entre 0,6 y 0,9 metros por segundo. Y otra condición que es importantísima es que el diámetro de la tubería de succión en la bomba centrífuga siempre debe ser mayor o igual que el diámetro de la tubería de impulsión de la bomba. ¿Está claro? Ese es un requisito fundamental. Sexto, en una tubería
cuya succión trabaja con carga positiva, se instalará una válvula de compuerta. Miren acá, este puede ser una cisterna y yo coloco la tubería en una cámara colindante a la cisterna y esto me garantiza a mí, ¿qué cosa? Una carga neta positiva. Entonces, cuando tengo esto, yo tengo que colocar una válvula de compuerta aquí, porque cuando termine el bombeo, tengo que cerrar esta válvula. Porque si la dejo abierta, esta carga todo el tiempo me está moviendo los impelentes de esta bomba y me puede afectar el motor. Ahora, en una tubería de succión con carga neta negativa, porque fíjense que aquí esta es la bomba y tiene que la carga que tiene que succionar, que es negativa, el agua tiene que ser levantada de este nivel hasta este eje. Entonces ahí hay una carga neta negativa. Entonces debe instalarse una válvula de retención. Normalmente, miren ustedes, esta es la criba y esta es la válvula de retención vertical. Esta válvula que permite, cuando la bomba succiona el agua, abre la válvula para que el agua pase y vaya a su destino. Pero cuando usted apaga la bomba, esta válvula no deja que el agua que retrocede vaya a parar al tanque, con lo que mantiene, en el término que se dice, cebada la tubería llena de agua. Si yo no tuviera esta válvula, el agua, cuando usted apaga la bomba, toda esta agua se escapa por aquí y entonces no va a tener cebada la tubería. Y al momento de arrancar la tubería la va a tener que llenar de agua, porque si trabaja succionando vacío, aire en vez de agua, se puede quemar el motor. Por eso se le coloca esta válvula de retención vertical. Vamos a ver ahora qué características tienen las tuberías y los accesorios de impulsión en la impulsión de las bombas. Dice, en el diseño y cálculo de las tuberías de impulsión se deberán tomar en cuenta los siguientes aspectos. En primer lugar, se debe considerar el fenómeno del golpe de ariete y en consecuencia dotar al sistema de válvulas contra el ariete, que se llaman válvulas de ariete. Miren acá, si yo tengo aquí, esto está cerrado, este flujo está sin movimiento, en reposo. Pero cuando yo abro aquí y empieza una bomba a funcionar, el flujo va en esta dirección con la energía que le imprime la bomba. Ahora, si yo de golpe cierro esto, entonces este flujo que tenía esta dirección va a retornar o tratar de retornar y entonces empieza a hacer una sonda así. Esas ondas golpean las paredes de la tubería, y se conocen, al golpe que le dan a las paredes se conoce como el golpe de ariete. Y miren lo que les puede hacer a una tubería, miren, agujerearla, destruir, miren una tapa destruida, etcétera. O sea, y los golpes, si están atravesando un muro, te pueden rajar tranquilamente la estructura. ¿Está bien? Entonces se coloca una válvula de este tipo. ¿Qué significa? Cuando el agua viene para acá con mucha energía, esto tiene un resorte. Y entonces esto tiene que vencer la presión que le ejerce el resorte y ahí entonces se disipa la energía y hace que no regrese con energía hacia atrás. Son válvulas que usted la compra en el mercado. Bueno. 2. A la salida de toda bomba se debe colocar una válvula de retención y una de compuerta. Miren acá, la válvula de retención tiene una compuerta que si el flujo viene para acá en esta dirección, empuja la compuerta hacia arriba y pasa. Pero cuando yo apago la bomba y él quiere retroceder, esta compuerta baja y no se lo permite. Eso me hace evitar ¿qué cosa? El trabajo a la inversa de los motores de las bombas y de los impelentes y a su vez del motor de la bomba y me lo queme. Y bueno, válvulas de compuerta de regulación para regular el paso del caudal. Se deben considerar instalaciones de uniones flexibles a fin de evitar los efectos de vibración. Y para ello se coloca este tipo de junta que son las juntas Gilbao en las estaciones de bomberos.
Esta junta, en su interior, aquí, en su interior, tienen un anillo de goma, es este que se ve aquí. Y cuando se zafan aquí y se mete una parte en una tubería y otra parte en otra, y aquí donde está esto, entra queda dentro la unión de las dos tuberías. La vibración que traiga, por ejemplo, el agua en esta tubería, la va a absorber ¿quién? La junta de goma que tiene aquí. Igual, y no se la va a transmitir al resto de la instalación. Y viceversa, igual. Siempre se colocan esas juntas para evitar los efectos de vibraciones en las estructuras. Y cuarto, en todo cambio de dirección siempre se van a colocar elementos de anclaje y sujeción de la tubería. ¿Qué sucede aquí? Si el agua viene en esta dirección y va a cambiar a estas dos direcciones, entonces, ¿qué pasa? Esta agua, al chocar aquí con este tubo para girar, va a crear lo que se conoce como una cantidad de movimiento, va a tender a desplazar esta tubería. Entonces usted tiene que colocar, ¿qué cosa? Un elemento de anclaje, que es un bloque de hormigón que impide el desplazamiento, la cantidad de movimiento por el esfuerzo de empuje que hace el agua en el caso. Igual lo mismo aquí. Si usted tiene una tubería de impulsión vertical, cuando esta agua va a retornar, aquí va a tender a qué cosa, a empujar la tubería. Entonces usted le coloca un bloque de anclaje para evitar el desplazamiento de la tubería, que se conoce en la hidráulica como cantidad de movimiento. Entonces, hasta ahí llegó la clase. Vamos a pasar la lista y después cualquier duda me dice.